El peso de la soledad, magnificado por una fortuna inmensa, recaía sobre los hombros de Javier Romero. Desde su despacho, un santuario de diseño minimalista situado en el piso 31 de la torre que albergaba la sede central de Romero Pharma en Barcelona, contemplaba el skyline de la ciudad condal, una metáfora perfecta de su propia vida, brillante en la superficie, pero con un vacío abisal en su corazón. A sus 40 años, Javier había forjado un imperio farmacéutico, un sector hiperregulado por el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos, AEMPS, manejando una facturación anual que superaba los 200 millones de euros. Sin embargo, su éxito profesional era un espejismo ante su fracaso más íntimo, la incapacidad de gestionar a sus gemelos de 8 años, David y Hugo. El drama había comenzado 2 años antes, cuando su esposa, Elena, falleció en un trágico accidente automovilístico en una autopista de peaje, un suceso que dejó a Javier solo y a los niños huérfanos de madre. David y Hugo, hasta entonces niños alegres y bien educados, se transformaron en pequeños rebeldes. Su dolor, inarticulado e inmenso, se manifestó como una guerra declarada contra el mundo adulto y en particular contra las 17 niñeras que habían pasado por la mansión familiar en Segovia. La rotación de personal era una estadística vergonzosa. Las 3 últimas habían renunciado en menos de una semana, siendo la penúltima, una joven pedagoga de renombre, la que abandonó la casa a las 2 horas exactas, incapaz de soportar el primer acto de rebelión de los gemelos. Habían llenado el ambientador automático del salón con vinagre de Jerez, transformando el aire de la lujosa estancia en un hedor insoportable. La mansión, una joya arquitectónica con una finca inmensa en la Sierra de Segovia, se había convertido en un campo de batalla emocional y, en ocasiones, un riesgo logístico. Las travesuras de los gemelos eran actos de sabotaje sofisticado. Utilizaban los rotuladores permanentes que Javier usaba para firmar acuerdos multimillonarios, para dibujar murales abstractos en las paredes de seda de los salones. Escondían los smartphones de las niñeras dentro de los filtros de los acuarios para inutilizarlos, e incluso habían sustituido el azúcar del café de la anterior cuidadora, la señora Gómez, por sal marina. Pero el incidente que puso a Javier al borde del colapso emocional y legal fue el de la alerta. Los gemelos, con una astucia prodigiosa, habían llamado al 112, el número de emergencias en España, reportando un incendio imaginario en la casa, solo para ver llegar a los bomberos y a una patrulla de la Guardia Civil. El incidente fue zanjado con un milagroso final positivo, pues el agente de la Guardia Civil de turno, un padre de 5 hijos, decidió que en lugar de imponer una multa por uso indebido de los servicios de emergencia, una falta que se contempla en las ordenanzas municipales y puede acarrear sanciones económicas, debía hablar con Javier. Le hizo entender que el comportamiento de sus hijos no era maldad, sino una petición de socorro disfrazada de caos. Un consejo que Javier, inmerso en su desesperación, no supo cómo aplicar. Esta llamada, afortunadamente, no escaló a los servicios sociales de Castilla y León, que bajo la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia, podrían haber iniciado una evaluación del entorno familiar por la situación de riesgo emocional de los menores. El miedo a perder la patria potestad por negligencia emocional era una sombra constante. Javier había intentado todo: psicólogos infantiles que pasaban consulta en la prestigiosa Clínica Ruber de Madrid, pedagogos especializados en el duelo traumático e incluso un coach de vida que prometía la reconexión familiar. Ninguno había durado lo suficiente para establecer un vínculo. Los gemelos habían erigido un muro invisible alrededor de su dolor, un santuario de tristeza que nadie podía penetrar.
Javier, sintiéndose incapaz de ser el padre que necesitaban, pasaba jornadas laborales de 16 horas, no por obligación, sino por miedo a enfrentarse al silencio hostil de su hogar. Esa mañana, tras la renuncia de la señora Gómez, que se presentó en el despacho de Romero Farma llorando y con una indemnización por despido pactada, Javier se masajeaba las sienes con una sensación de vacío. La puerta se abrió suavemente. Entró doña Elena Díaz, su secretaria de confianza durante más de 10 años, una mujer de unos 50 años con una inquebrantable ética de trabajo. Llevaba una expresión de determinación que Javier nunca le había visto. En lugar de presentarle la enésima lista de agencias de personal doméstico, le ofreció una solución fuera de los canales habituales. Era su sobrina, Andrea Santos. Andrea, una joven de 25 años, licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y que había trabajado brevemente como asistente de investigación en el Hospital Gregorio Marañón, se había enterado de la situación a través de su tía. No tenía experiencia formal como niñera, pero sí la convicción de que el problema no era de disciplina, sino de comprensión. Javier, escéptico tras el desfile de profesionales fallidos, se sintió intrigado por la propuesta. No era por la esperanza, sino por la pura desesperación. Aceptó sin pensarlo 2 veces, en una decisión que, para un hombre de negocios que meditaba cada movimiento financiero con 3 capas de abogados, fue sorprendentemente impulsiva. La llegada de Andrea Santos a la inmensa finca de Segovia a media tarde fue en sí misma un acontecimiento milagroso. Javier la observó desde el ventanal del salón. No vestía el uniforme formal de las niñeras anteriores, ni traía un maletín lleno de libros de disciplina. Llevaba ropa cómoda, una sonrisa genuina y una mochila de lona. No exudaba autoridad, sino una calidez simple. Al encontrarse en el vasto vestíbulo de mármol de Carrara, Andrea le pidió a Javier algo que ninguna niñera se había atrevido a pedir: que la presentara a David y Hugo no como sus nuevos guardianes, sino como una persona que había venido a conocerlos y a ser su amiga. Para Javier, acostumbrado a negociar contratos con cláusulas de confidencialidad de 100 páginas, este enfoque fue un plot twist emocional. Por primera vez en 2 años, alguien veía a sus hijos no como pequeños tiranos, sino como 2 almas en pena que simplemente habían perdido a la persona que más amaban. Los gemelos estaban esperando en el salón, un espacio diseñado para la ostentación y no para el juego, sentados en un sofá Chesterfield de cuero blanco valorado en 5.000 euros. Habían dispuesto su prueba de iniciación más reciente, un intrincado laberinto de cables de cargadores, cojines desordenados estratégicamente para provocar una caída y una torre de 10 bloques de madera sobre un taburete. El objetivo era que la niñera tropezara, se enfadara y se marchara gritando, manteniendo así el santuario de su dolor intacto. Andrea entró en la estancia percibiendo al instante la carga emocional de la escena. En lugar de ignorar la trampa o, peor aún, regañarles con la autoridad vacía de sus predecesoras, Andrea se acercó al sofá. Primero, se dirigió a la torre de bloques. Con un movimiento tan delicado como el que tendría Javier al manipular una muestra farmacéutica sensible, recogió el bloque superior y lo sostuvo. Luego, en lugar de preguntar por el desorden, se dirigió directamente a los niños con la sonrisa más radiante que jamás hubieran visto. «Vaya, me habéis puesto una alfombra roja de aventuras. ¿Sois ingenieros? Esta torre es espectacular. Pero me pregunto, ¿sois mejores construyendo castillos de almohadas o diseñando circuitos de carreras?» Los gemelos, David y Hugo, quedaron en shock. Habían ensayado 17 reacciones posibles de una niñera,
pero nunca una que transformara su acto de rebeldía en una invitación milagrosa al juego. El silencio fue total, solo roto por el suave chasquido del bloque de madera que Andrea volvía a colocar con cuidado. Javier, observando desde la puerta con el corazón latiéndole a 100 por hora, no podía creerlo. En menos de un minuto, Andrea había desactivado el conflicto, logrando una conexión que 17 profesionales no habían conseguido en 2 años. Andrea se sentó en el suelo, ignorando la exquisitez del suelo de parqué y el coste de su ropa manchada de barro fingido de los exploradores, y comenzó a preguntarles por el sofá. ¿Sabéis una cosa? Este sofá parece el escondite perfecto para dragones. ¿Cuál de vosotros cree que puede montar la mejor estrategia para defenderlo con almohadas y sábanas? David, el más introvertido y el estratega de las travesuras, fue el primero en reaccionar. Su voz, normalmente un murmullo desafiante, se elevó con una chispa de interés. Yo. El castillo debe tener una torre de vigilancia con 3 cojines y un foso de cables. Hugo, el más extrovertido y el que buscaba atención a través de la agresión, inmediatamente saltó del sofá. «Yo traeré mantas, serán las paredes contra el viento del norte». Y así, el elegantísimo salón de la mansión de Segovia, testigo de 2 años de dolor y descontrol, se transformó milagrosamente en una fortaleza medieval. Andrea se involucró en el juego con una seriedad que los niños apreciaron. No estaba fingiendo, estaba utilizando el juego como herramienta terapéutica, una técnica validada por la psicología infantil española para ayudar a los niños a procesar el trauma. Observó a David, que se enfadaba si un cojín no estaba perfectamente alineado. Su necesidad de control absoluto era un síntoma clásico del duelo no resuelto, el intento de controlar el entorno cuando no pudo controlar la pérdida de su madre, Elena. Vio a Hugo buscar la aprobación constante, actuando con impulsividad, una señal de ansiedad por separación. Andrea vio más allá de los actos de vandalismo. Vio a 2 niños inteligentes, creativos y, sobre todo, desesperadamente aterrorizados por la idea de encariñarse con alguien que, como su madre, pudiera ser ceifada de sus vidas. El tiempo pasó en un torbellino de risas genuinas. Después de 1 hora de construcción y batallas imaginarias contra dragones de peluche, Andrea propuso algo igualmente inesperado. «Me habéis mostrado vuestro reino de fortalezas. Ahora, ¿podéis mostrarme la casa desde vuestro punto de vista? Muéstrenme los lugares que son importantes para vosotros». Los niños, todavía en éxtasis por el juego compartido, la guiaron por la casa. Le mostraron el jardín trasero, explicando cómo habían rescatado a los peces de colores de la niñera 16, la señora López, liberándolos en el estanque principal, un acto que ellos veían como heroico y no destructivo. Le enseñaron la habitación de su madre, Elena, que Javier había mantenido cerrada con llave de seguridad digital, pero de la que ellos habían creado una réplica perfecta en la casa del árbol, un santuario secreto hecho de ramas y linternas. Andrea escuchaba sin juzgar, asintiendo y haciendo preguntas que validaban sus sentimientos. «¿Os sentisteis poderosos al hacer eso?», preguntó, validando la rabia. «¿Os sentís más cerca de vuestra mamá en vuestro escondite secreto?», preguntó, validando el anhelo. Los niños se abrieron de una forma que ni los psicólogos profesionales con sus 2 sesiones a la semana habían conseguido. Al final de la tarde, cuando Javier regresó a la mansión, preparándose mentalmente para encontrar a Andrea con los ojos llenos de lágrimas y la carta de renuncia en la mano, lo que encontró fue un milagro doméstico. Andrea estaba sentada en la inmensa cocina de diseño, un espacio que solía ser un polvorín, con David y Hugo.
Estaban mezclando harina, chocolate y esencia de naranja para hornear galletas, y la casa olía por primera vez en 2 años a calor de hogar y no a vinagre o a desinfectante. Los gemelos no solo estaban cocinando, estaban contándole a Andrea historias de cuando su madre, Elena, hacía galletas con formas de animales para sus cumpleaños. Y lo hacían sin gritar, sin llorar y, lo más importante, sin destruir nada. La atmósfera de paz era tan palpable que Javier se quedó inmóvil en el umbral, sintiendo cómo se le humedecían los ojos. Sus hijos estaban hablando de su madre, transformando el recuerdo doloroso en una memoria dulce y activa. Cuando Andrea se levantó para saludarle, le susurró las palabras que sellaron su destino. Javier, tus hijos no necesitan reglas de 200 folios ni amenazas. Necesitan a alguien que les dé permiso para ser niños tristes y, a la vez, alegres. La tristeza se puede curar con amor. No estás fallando. Solo te habías olvidado de cómo abrazar el caos. Esa noche, Javier observó a David y Hugo dormir por primera vez en meses sin la habitual pesadilla nocturna. Vio la paz en sus rostros y entendió que tal vez la solución a un problema que valía 200 millones de euros no estaba en los consejos de administración de Barcelona o en los despachos de abogados, sino en el corazón de una joven psicóloga con una mochila de lona. El milagro no fue la paz repentina, sino el despertar de la esperanza en el alma de un padre destrozado. Un giro del destino que le permitiría finalmente reconectar con sus propios hijos y quizá con la felicidad que había creído ceifada para siempre de su vida. El camino de la sanación familiar había comenzado y no había vuelta atrás, dejando el terreno preparado para el desarrollo de los siguientes capítulos. El amanecer en la Sierra de Segovia se filtraba por los inmensos ventanales de la mansión, bañando de una luz dorada el suelo de mármol. Este día, sin embargo, el aire no era pesado ni tenso. Una leve fragancia a vainilla y galletas recién horneadas, vestigio del milagroso encuentro de la tarde anterior, flotaba en la cocina, anunciando una nueva era para la familia Romero Santos. Javier Romero, el magnate acostumbrado a que su vida se rigiera por complejas hojas de cálculo y la volatilidad del mercado farmacéutico, se despertó con una sensación que había olvidado: la esperanza. Había dormido 8 horas de un tirón, algo inaudito en los 2 años que habían transcurrido desde que Elena, su esposa, falleció. La verdadera obra maestra de Andrea Santos no fue el juego de la fortaleza, sino la normalización de la emoción. Su primera semana en la finca se convirtió en una milagrosa transformación de la rutina diaria. En lugar de imponer un código de conducta rígido, lo que habría provocado un inmediato rechazo de David y Hugo, Andrea estableció un protocolo de cooperación. Ella entendió que la rebeldía de los gemelos era un grito de necesidad de control en un mundo que percibían como caótico e inestable tras la pérdida de su madre. El primer desafío importante llegó a la mañana siguiente, cuando David y Hugo decidieron probar los límites de Andrea. A la hora del desayuno, en un acto perfectamente sincronizado, volcaron deliberadamente sendos cuencos de cereales de colores con leche sobre la mesa de comedor de madera noble. El acto era una provocación que había hecho estallar en rabia a la niñera número 16. Javier, que observaba desde el umbral con el pulso acelerado, esperaba el grito o el castigo, temiendo la vuelta al desastre. Pero Andrea no gritó, tampoco castigó. Simplemente soltó una carcajada que resonó en el comedor, una risa tan contagiosa que desarmó por completo a los gemelos. «Vaya, vaya, parece que la gravedad no está de nuestro lado hoy», exclamó, tomando un trapo de cocina. «Esto no es un desastre, es un desafío del limpiador veloz.
Os propongo un pacto. El primero que consiga limpiar su lado de la mesa y el suelo gana el derecho a elegir la película que veamos esta tarde, y el perdedor tendrá que ayudarme a pelar patatas para la cena. Este fue el primer milagro pedagógico del día. La confrontación se transformó en una competición lúdica. Los gemelos, impulsados por su instinto competitivo, se lanzaron a la tarea de limpiar con una energía que nunca habían mostrado. En 5 minutos, la mesa estaba impecable. David, el ganador por escasas migas, eligió una película de aventuras. El castigo de Hugo, pelar patatas, se convirtió en una actividad de conexión en la cocina con Andrea, donde ella aprovechó para enseñarle a distinguir entre las variedades de patata agria y la patata nueva, transformando una tarea doméstica en una lección de botánica. Este suceso marcó un punto de inflexión crucial en la mente de Javier. Vio que sus hijos no necesitaban ser controlados, sino reconducidos. Andrea instauró rápidamente rituales que ofrecían seguridad emocional a los niños, un pilar fundamental en la psicología del duelo infantil que en España se promueve en los centros de atención temprana. Los gemelos, acostumbrados a un caos de niñeras entrantes y salientes, necesitaban estabilidad. Cada mañana, después de limpiar los restos del desafío del limpiador veloz, que se repitió, aunque ya sin el vertido deliberado de leche, Andrea les pedía que le contaran un sueño de la noche, por muy disparatado que fuera. Esta práctica no solo fomentaba la comunicación, sino que permitía a Andrea detectar y abordar cualquier pesadilla o miedo que pudiera surgir, cumpliendo con la obligación de la persona a cargo de los menores de velar por su bienestar psicológico, según establece la Ley de Protección Jurídica del Menor. El siguiente gran plot twist de este capítulo se centra en el juego de roles y la utilidad. Andrea sabía que los gemelos, sintiéndose inútiles para detener la pérdida de su madre, se habían enfocado en el único poder que les quedaba, el de la destrucción. Para revertir esto, Andrea los dotó de roles de autoridad positivos dentro de la casa. David fue nombrado jefe de seguridad e inspección del jardín. Su misión era supervisar el estado de los arbustos, contar las especies de flores y reportar cualquier anomalía en el sistema de riego, lo que canalizó su obsesión por el control hacia algo productivo. Hugo fue nombrado asistente de chef y controlador de caducidad en la cocina. Su tarea era estampar fechas de caducidad en el pan recién horneado de la finca y ayudar a Andrea a decidir el menú semanal, una labor que apelaba a su necesidad de protagonismo. El personal doméstico, que había considerado dimitir en bloque, se sintió milagrosamente aliviado. Ya no tenían que limpiar un desastre diario. Ahora trabajaban codo con 2 inspectores de 8 años que se sentían importantes y por ende responsables. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió en la dinámica entre padre e hijos. Javier, que hasta entonces se había escondido tras su trabajo en Romero Pharma, se vio obligado a participar. Andrea, con una delicadeza magistral, no le dio órdenes, sino invitaciones. Una tarde le pidió que ayudara a David a identificar una plaga de escarabajos que el jefe de seguridad había detectado en un rosal. Javier, cuyo conocimiento se limitaba a la farmacología molecular, tuvo que recurrir a la Wikipedia y a un jardinero experto para resolver el problema. Al final, padre e hijo, cubiertos de tierra y con las manos manchadas, habían salvado el rosal. El milagro no fue la salvación de la planta, sino la conversación de 45 minutos que mantuvieron sobre la importancia de proteger lo que se ama. Andrea le hizo comprender a Javier que su presencia no tenía que ser perfecta, sino auténtica. Le enseñó a transformar las actividades cotidianas, no en obligaciones, sino en puntos de conexión emocional.
El fin de semana, por ejemplo, en lugar de enviarlos a un campamento de lujo, Andrea propuso un sábado de obra. El proyecto, construir una pajarera resistente a la intemperie. Javier tuvo que dejar su traje de 1.000 euros, ponerse ropa de trabajo y usar herramientas que no fueran un bolígrafo de titanio. Trabajó junto a sus hijos durante 6 horas, lijando, midiendo y, lo más importante, equivocándose. Cuando la pajarera, de diseño dudoso pero funcional, estuvo terminada, la colocaron en el árbol favorito de los gemelos, sintiéndose un equipo. Este era el tipo de buen trato que la legislación de la infancia española busca promover. La protección activa y el respeto mutuo. El clímax emocional de este capítulo, el momento de la sanación compartida del duelo, se desarrolló bajo un cielo estrellado en la finca. Andrea decidió que era hora de enfrentar el fantasma de Elena. Ella sabía, gracias a su formación en psicología, que la Ley Orgánica 8/2021 y las guías del Colegio Oficial de Psicólogos enfatizan la necesidad de que los niños tengan un recuerdo saludable y articulado de la persona fallecida. Una noche, después de la cena, sentó a los gemelos y a Javier en la terraza, bajo una pérgola de jazmines que olía dulcemente. Encendió 4 faroles pequeños y, sin más preámbulos, comenzó a contar una historia. No era un cuento de hadas, era una metáfora cuidadosamente construida. Narró la historia de 2 valientes capitanes marineros que vivían en una isla maravillosa con su reina. Un día, la reina, su madre, tuvo que embarcarse en un viaje muy, muy largo, a través de un océano que no tenía vuelta. Los capitanes se enfadaron, destruyeron sus barcos, tiraron sus cartas náuticas y declararon la guerra a los habitantes de la isla, porque sentían que si hacían suficiente daño, su tristeza se haría tan grande que la reina, desde la distancia, la vería y regresaría. David y Hugo se reconocieron inmediatamente en los capitanes. El silencio era tenso, pero no de miedo, sino de profunda comprensión. Por primera vez en 2 años, la rabia fue nombrada y entendida. Cuando terminó la historia, Andrea no preguntó, ¿qué sentís? Andrea introdujo entonces el proyecto Tesoro de Elena. Propuso crear un álbum de recuerdos con valor material y emocional, un homenaje activo en lugar de una negación pasiva. Durante las semanas siguientes, los gemelos y su padre trabajaron juntos en el proyecto. Coleccionaron fotos, hicieron dibujos de sus recuerdos favoritos con Elena, escribieron cartas contándole sus días, una técnica terapéutica que permite la comunicación continua sin la expectativa de respuesta. Y grabaron audios de ellos riendo, como si ese sonido pudiera viajar a través del océano sin vuelta de su madre. El milagro no fue hacer el libro, sino la capacidad de la familia de reír y llorar junta en el proceso, transformando el recuerdo de la pérdida en una herramienta de amor y cohesión familiar. El cambio en David y Hugo fue tan drástico que sus maestras en el colegio de Segovia llamaron a Javier, no para reportar problemas, sino para preguntar qué había ocurrido. Los niños, que habían tenido un rendimiento académico bajísimo, habían vuelto a ser estudiantes brillantes, participativos y empáticos con sus compañeros, mostrando las capacidades resilientes que, según los informes psicológicos, un niño debe recuperar tras un duelo. Pero la metamorfosis más sutil y profunda fue la de Javier. Al ver a Andrea interactuar con sus hijos, con esa mezcla de disciplina suave y afecto ilimitado, redescubrió cómo ser un padre, pero también, y aquí reside el gran plot twist personal del capítulo, se estaba enamorando. Lo que sentía por Andrea iba más allá de la gratitud. Era una admiración por su fuerza, su bondad y su capacidad milagrosa para devolver la vida y el color a su hogar y a sus hijos. Recordó la sensación de amor que Elena le había dado, un amor juvenil y apasionado, y comparó este nuevo sentimiento. El amor por Andrea era más maduro,
más asentado, nacido de la ceniza del dolor compartido y la alegría reconstruida. Una tarde, al regresar de una reunión crucial en Barcelona, Javier encontró la casa en un estado de júbilo controlado. Andrea estaba enseñando a los gemelos a bailar en el salón, con la música a todo volumen, no un baile elegante, sino un torpe y alegre baile improvisado. Cuando lo vieron, David y Hugo corrieron a abrazarle, arrastrándole sin preguntar al centro del salón. En ese instante, Javier supo que no solo había encontrado una cuidadora excepcional, sino el corazón pulsante que su familia necesitaba. La Soledad, que había sido su compañera fiel durante 2 años, fue ceifada por la música, la risa de sus hijos y la mirada cómplice de Andrea. Su vida había girado 180 grados y la promesa de un futuro feliz, que había creído imposible, brillaba ante él con una intensidad deslumbrante. El final de esta etapa no era un punto, sino una elipsis que se abría a un nuevo camino donde los afectos debían dar paso a una elección de vida definitiva. El transcurso de los 6 meses que siguieron a la batalla de la Pajarera y al proyecto Tesoro de Elena fue el periodo más feliz y transformador que Javier Romero había vivido desde su juventud. La presencia de Andrea Santos ya no se sentía como un parche de emergencia, sino como el cimiento fundamental de la mansión en Segovia. El hogar, que durante 2 largos años había sido un mausoleo de lujo y silencio, ahora vibraba con el pulso normal de una familia viva. El eco de las risas de David y Hugo rebotaba en los pasillos de mármol, un sonido que para Javier valía más que todos los 200 millones de euros que facturaba su empresa, Romero Pharma. La metamorfosis de los gemelos fue asombrosa, un milagro de la resiliencia infantil facilitado por el afecto incondicional. En el colegio, sus notas se dispararon hasta convertirse en los mejores de su clase. David, el estratega, canalizó su necesidad de control en la organización de eventos escolares y en el desarrollo de programas de codificación básica. Hugo, el impulsivo, se convirtió en el capitán de su equipo de fútbol 7, demostrando liderazgo y empatía en lugar de agresividad. Ambos habían integrado la pérdida de Elena, su madre, transformándola en un recuerdo precioso que podían compartir sin que les ahogase la tristeza. Habían comprendido, gracias a la metodología de Andrea, que la memoria de la persona fallecida no debía ser un ancla, sino una vela que impulsara su propio crecimiento. El verdadero milagro de esta etapa fue cómo Andrea guió a Javier, el magnate, para que se convirtiera en un padre plenamente presente. Ella le demostró que la figura del padre soltero en España no es una figura de carencia, sino de doble oportunidad. Le enseñó a transformar sus habilidades ejecutivas en paternidad efectiva. La disciplina no se aplicaba con castigos, sino con consecuencias lógicas. Si olvidaban recoger sus juguetes, no había castigo, sino que los juguetes viajaban al trastero por 24 horas, obligándoles a asumir la responsabilidad. La planificación se traducía en tiempo de calidad innegociable. Javier comenzó a dejar la oficina en Barcelona todos los jueves a las 4 de la tarde, pilotando él mismo su helicóptero hasta Segovia, una licencia que Andrea le había animado a retomar para reintroducir la emoción del vuelo en la vida de los gemelos, para pasar la tarde con sus hijos. Esos momentos se convirtieron en los cimientos de su renovado vínculo. La relación entre Javier y Andrea creció en un ambiente de profunda intimidad y respeto mutuo. Sabían que, en el estricto contexto social y laboral de la élite española, una relación sentimental entre el empleador y la niñera debe ser manejada con extrema sensibilidad, máxime cuando hay menores traumatizados involucrados. Por ello, la progresión fue lenta, marcada por gestos sutiles. Se quedaban charlando en la cocina hasta la medianoche, compartiendo un vino de Ribera del Duero y confidencias.
Andrea le hablaba de sus sueños. No quería seguir siendo niñera, sino abrir un centro de apoyo psicológico para niños en duelo o familias en proceso de separación, basándose en la necesidad imperiosa de fomentar el buen trato que exige la Ley Orgánica 8/2021. Javier, por su parte, le confesaba sus miedos, sus errores y el vacío que la partida de Elena había dejado en su alma de hombre de negocios. El plot twist que catapultó la historia hacia su final feliz ocurrió una hermosa noche de primavera, 6 meses después de la llegada de Andrea. Javier había planeado una cena especial en el jardín. Bajo una lluvia de luces de hadas que Andrea había instalado con los gemelos y con el aroma embriagador de las nuevas especies de flores que David había supervisado con orgullo, el ambiente era mágico. Después de cenar, con los gemelos sentados en las escaleras del porche, absortos en la contemplación de la noche, Javier se levantó. Su mano temblaba, a pesar de que había presentado ofertas públicas de adquisición de empresas por valor de 1.000 millones de euros sin pestañear. Sacó una pequeña caja de terciopelo. David y Hugo notaron el cambio en el ambiente y se acercaron, sus ojos de 8 años brillando con anticipación. Javier se arrodilló frente a Andrea y, con una voz que era una mezcla de emoción y verdad, le confesó que había llegado a la mansión para salvar a sus hijos, pero que ella había hecho algo milagroso. Había salvado a toda la familia, incluyéndole a él. Andrea, me has enseñado a ser padre de nuevo. Has sanado las heridas que pensé que nunca se cerrarían. No puedo imaginar un futuro donde mis hijos y yo no nos despertemos sabiendo que estás con nosotros. ¿Me harías el honor de convertirte en parte oficial de nuestra vida? ¿Te casarías conmigo? Andrea, con lágrimas de alegría desbordándose, dijo que sí incluso antes de que él pudiera terminar la pregunta. Los gemelos estallaron en un grito de júbilo, un sonido tan potente y feliz que bien pudo haber sido escuchado en el pueblo más cercano de Segovia. El momento, en sí mismo, fue la revelación impactante que definía la nueva etapa, pero el milagro más profundo aún estaba por llegar. Después de que Javier colocara el anillo en el dedo de Andrea, los gemelos se acercaron. Llevaban en sus manos 2 cartas idénticas, garabateadas con su caligrafía infantil, pero con un sentimiento inmenso. El contenido de la carta era la sanación definitiva de la familia. En ella, David y Hugo agradecían a Andrea por haberles permitido recordar a su madre Elena con alegría y no solo con rabia. Y luego venía la pregunta que rompía todos los moldes. Andrea quiere ser nuestra nueva mamá, no para reemplazar a la reina de las estrellas, su nuevo nombre para Elena, sino para ser la reina de nuestro castillo y completar la familia que hemos reconstruido. Andrea lloró de felicidad leyendo estas palabras. Había ganado no solo un marido, sino 2 hijos que la elegían voluntariamente. Este acto de aceptación incondicional por parte de los gemelos era el verdadero milagro que Javier había buscado durante 2 años. Demostraba que habían superado el miedo al abandono y estaban listos para un nuevo apego. El matrimonio se celebró 6 meses después en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, que ahora se llamaba El Rincón de Elena, en un gesto de respeto y memoria. David y Hugo fueron los pajes de honor, sus trajes impecables y sus sonrisas radiantes, sintiéndose protagonistas de la historia de amor que ellos mismos habían catalizado. 2 años después de la boda, la familia Romero Santos era un faro de esperanza. Andrea había cumplido su sueño. Con el apoyo logístico y económico de Javier, abrió un centro en Madrid llamado La Brújula del Corazón, especializado en la terapia de juego para el duelo infantil y la mediación familiar. Javier, utilizando sus contactos en el mundo empresarial,
Había logrado que el centro contara con financiación privada y con la acreditación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Pero el mayor triunfo legal y emocional llegó cuando Andrea culminó el proceso para la adopción legal de David y Hugo. Este proceso, regulado bajo la Ley de Adopción Española, es riguroso e incluye informes de idoneidad y evaluaciones psicosociales. La jueza, tras leer los informes de los niños y las cartas que David y Hugo habían escrito, donde explicaban que querían llevar el apellido Romero Santos con orgullo, dictó la sentencia de adopción. La jueza, conmovida, declaró que la petición de adopción era la prueba más hermosa de que la familia no es solo un lazo de sangre, sino un nudo de afectos forjado por la elección y la voluntad de permanecer juntos. David y Hugo, ya con 11 años, eran chicos maduros y sensibles. Nunca se olvidaron de Elena. Tenían un ritual mensual de chocolate y cuentos en su honor, pero habían aprendido a amar a Andrea con la misma intensidad. Ella les había enseñado que el corazón tiene muchas habitaciones y que el amor por alguien nuevo no desplaza el amor por el que ya no está, simplemente lo expande. El cierre definitivo de la historia ocurrió en el cumpleaños número 13 de los gemelos. En una fiesta sencilla en la finca, David tomó el micrófono, con una seguridad que Javier reconoció de sus mejores discursos en junta de accionistas. Agradeció a su padre por nunca haberse rendido y a su madre Elena por los primeros 8 años de amor. Luego miró a Andrea, su nueva madre, y pronunció las palabras que resumían toda la historia. Andrea nunca intentó llenar un vacío. Ella creó un espacio nuevo en nuestras vidas. Nos ayudó a no tener miedo de volver a amar y nos demostró que la tristeza se puede convertir en la mayor fuerza si se abraza con valentía. Hugo añadió: nuestra familia es un milagro. No es la familia que se esperaba, pero es la familia que elegimos, día tras día, y por eso es la más fuerte del mundo. Esa noche, bajo la luz de la luna, Javier, Andrea, David y Hugo, la familia Romero Santos completa, se abrazaron en el jardín, en el mismo lugar donde Andrea había transformado el vaso de agua inestable en una invitación a jugar. Javier miró a su esposa, su compañera y su socia en el proyecto más importante de su vida, y pensó en lo extraordinario que era el poder sanador del amor auténtico. Había perdido a su amor de juventud, pero había reconstruido su vida y su familia con un amor más profundo y elegido, demostrando que no importa cuán dolorosa sea la pérdida o cuán oscura parezca la noche. Con la persona correcta al lado, y el amor como guía y ley, cada familia, incluso las ceifadas por la tragedia, tiene el poder de renacer más fuerte y feliz que antes. La historia de la familia Romero Santos se convirtió en un faro de esperanza en España, un testimonio de que los milagros existen, pero no en la magia, sino en la paciencia, la comprensión y la elección diaria de amar sin condiciones. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.